Y tiene la palabra ahora Javier García Álvarez, de Sensum Finanzas S.L., que habla de diversificación económica del medio rural asturiano. Muy buenos días. Mi trabajo consistió fundamentalmente en analizar algo que es realmente importante, que es si existe o no posibilidades para diversificar el medio rural de algo más allá de las actividades meramente agrícolas o incluso agroalimentarias, como comentaba Juan, ¿no? Lo que hicimos fue hacer un análisis de qué tipo de convocatorias, qué tipo de empresarios y de empresas vienen a los grupos, qué están solicitando, qué tipo de actividad tienen y qué posibilidades hay de atraer hacia el medio rural actividades que vayan mucho más allá del sector primario. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos Asturias, vemos que en tan solo 7 municipios que no están en el ámbito líder, se concentra el 70% del PIB, por así decirlo, ¿no? Y en cambio, donde tenemos una grandísima parte de todo nuestro territorio, más del 63%, tenemos una concentración muy importante de actividades, entre comillas, de menor valor añadido, con menores dificultades para atraer personas, con salarios medios muy inferiores y, por lo tanto, con una capacidad para intentar buscar mecanismos que permitan afianzar la llegada y la atracción de este tipo de actividades. La pregunta es, ¿existe ese potencial? ¿No existe? Lo que se observa, por un lado, es que hay grupos en los cuales tienen una altísima correlación en el sentido de que ya no hay barreras físicas prácticamente entre su localización y el área central, que es de alguna manera es como un agujero negro de atracción de actividad económica en Asturias. Y, por lo tanto, hay grupos y hay áreas en las cuales, aunque sean líder, ya están empezando a captar servicios industriales y servicios de alto valor añadido, ¿no? Pero, a medida que nos vamos alejando de esa área central de Asturias, tenemos problemas en cuanto a la especialización, problemas serios de despoblamiento, caída de la densidad de población, aumento de la edad de la población, y en realidad encontramos varias barreras, ¿no?, que se puedan dinamitar. Cuando vamos a ese tipo de territorios y analizamos qué tipo de empresas son las que podrían llegar a los grupos y qué tipo de empresas podrían optar a las ayudas, vemos que son empresas muy pequeñas, de servicios, con muy poca capacidad de crecer, y por lo tanto que existe un margen importante para intentar trabajar en líneas que nos permitan atraer servicios muchísimo más avanzados, que se puedan digitalizar, es decir, la digitalización rompe las barreras para poder trabajar en territorios que pueden estar muy bien conectados, tanto física como digitalmente. Por lo tanto, lo que sí observamos es que hay espacio, hay territorio, hay capacidades para estar bien conectados, y lo que nosotros proponemos, y que realmente me parece muy interesante, porque gran parte de las medidas nuevas que decía el director antes realmente son propuestas que también nosotros veíamos. Es decir, hay que intentar afianzar financiación blanda, es decir, no solamente subvenciones, hay que intentar hacer que todos los instrumentos disponibles a nivel de política industrial y a política de I+D, de política de emprendimiento, de política de desarrollo agroalimentario, de cooperaciones entre centros tecnológicos, también lleguen a todo el territorio. Es decir, esa imbricación entre todos y no dejar que el medio rural o el líder sea como una especie de compartimento estanco, sino que haya una transversalidad clara entre las políticas. Consideramos que eso puede ser una forma muy atractiva de romper precisamente este tipo de financiación y de atraer empresas, ¿no? Por eso me ha gustado mucho la intervención de antes, porque creo que es la línea más interesante. ¿Qué ocurre? Que nosotros encontramos también lo que decía antes Fernando, hay muchas debilidades a nivel formativo, no solamente a nivel de empresa y de capacidades, por lo tanto hay que hacer un análisis muy potente de qué posibilidades y de qué formación pueden depender empresas no agrarias o diversificación, hacer un plan específico. Además creo que es muy importante empezar a colocar el medio rural como un punto neurálgico donde discutir la posibilidad de atraer actividad económica, porque ahora mismo se abren posibilidades realmente potentes en el ámbito verde, de economía circular, donde lo ecológico y lo sostenible es realmente potente.
Además, creemos que puede ser muy importante empezar a trabajar en actividades de cooperación y de integración entre grandes y pequeñas empresas, entre centros tecnológicos y empresas, y en realmente divulgar. En definitiva, lo que observamos es que existe un déficit todavía muy importante, sobre todo a medida que nos alejamos del área central de Asturias, pero a partir de ahí nosotros podremos intentar trabajar fuertemente en atraer empresas porque Asturias tiene, a nivel de su medio rural, capacidades para ello. Muchas gracias.